nuestro pH. Lo que hacemos o lo que variaría en la lectura es que a veces hacemos doble lectura y para tener una mejor precisión, ¿no ve? Y después sacar el promedio, como en cualquier toma de lecturas cuando se hace de manera directa. ¿Les parece que repasemos los cálculos del laboratorio de equivalente arena? ¿O tienen alguna consulta en particular? De pH, ¿lo sabe? Auxilios cálculos. Por eso es lo que les decía. Tenemos un instrumento. ¿Les ha mostrado la ingeniera, la Sí, 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 licenciada sí. ingeniera Cinzano? La ingeniera, la toma, ¿cómo se realiza con el pHímetro? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, a ver, denme un minutito. Creo que tengo igual una planilla de pH, voy a buscar. Parte teórica y demás, digamos, y parte práctica de cómo se realiza el método, pero no he visto que hayan realizado los cálculos, ¿no? Así que muy probablemente entonces en su examen no entre esta parte de pH, pero como les recomendaba, lo que, a ver, no sé cómo explicarles esto para que se les quede más claro. Voy a abrir un Excel. Eh, Como les decía, es una lectura directa la que se tiene en pH. Entonces, nosotros vamos a obtener un valor o dos valores y esos dos valores, lo único que vamos a hacer es promediarlos, porque ya directamente nuestro aparato nos da nuestro pH, no se tiene que calcular nada sobre eso. ¿Pueden ver el Excel? Sí, Auxi. Ya. Dentro de lo que les decía de pH, por ejemplo, se toma una lectura directa. Vamos a hacerlo aquí a un costadito. Por ejemplo, una lectura directa con el pHímetro. Y por ejemplo, que ustedes tomen una lectura directa de 4.5 y después vuelven a introducir, sacan el pHímetro, lo limpian
agua desionizada y vuelven a tomar su lectura y les da una lectura de 4.8, por ejemplo, su pH lo único que va a hacer es el promedio de estas lecturas. Entonces, lo único que yo tendría que hacer es sacar un promedio de mis lecturitas que he tomado y saldría que mi pH es 4.65. Ahora, en función al pH, ustedes saben que el pH tiene una escala, ¿no ve? De 0 a 14. Entonces, pHs ácidos, ¿de cuánto es? De 0 a 6, casi llegando al 7, porque 7 nosotros tomamos como un pH neutro. Y después de 7 o a partir del 7 para más adelante hasta el 14, ya tenemos un pH alcalino o básico, puede ser. Entonces, en función a eso, nosotros igual podemos determinar ya qué tipo de suelos vamos a emplear y porque también es muy importante en esta cuestión de las cargas eléctricas que tiene nuestro suelo. Cuando nuestro suelo, por ejemplo, lo utilizamos para un filtro, una grava, una arena para nuestro filtro, entonces depende mucho de sus características y las cargas que poseen nuestras partículas, porque a medida que van filtrando, las partículas también van como un campo eléctrico generándose, ¿no? Y se van atrayendo las partículas más pequeñas o las que se les puede decir coloidales, sólidos pequeños, se van atrayendo. Entonces, en un proceso, por ejemplo, que les daba de filtración, es muy influyente este tipo de característica que es también el pH, su basicidad, el potencial que tiene nuestro suelo. Pero netamente así como laboratorio, eh, es bastante sencillo la toma del pH. Es una lectura ya directa, tienen el dato, leen y luego promedian si es que ustedes tienen varias lecturas de la misma muestra. Supongo que por eso también no se ha entrado a más detalle, porque tal vez lo más exquisito de este laboratorio de pH es que ustedes puedan ver cómo se prepara la muestra, cómo se usa el pHímetro, de qué forma, qué cuidados hay que tener, y tal vez hubiese sido muy bonito que lo vean, ¿no? Presencialmente, pero de todas maneras, ¿no? ¿Y han logrado ver algún video con la ingeniera Sansón? ¿Han visto algún video que les haya mostrado el laboratorio? Sí, se mostró. Ah, ya. Bueno, eso. Yo creo que ahora repasaremos un poquito de lo que era equivalente a arena, ¿no? Y si gustan, repasamos también SPT, aunque lo hemos hecho ayer. Tan, tan, tan. Ya, entonces, en un minutito. Ya. ¿Quieren repasarlo así, el laboratorio directamente a los cálculos o también quieren un repasito de lo que era el lab? Les pongo a consideración de ustedes, chicos. Con los procedimientos más, por favor, Axel. Ya. Entonces, compartiremos procedimientos.
¿Se me escucha, chicos? Sí, se la escucha. Ya. Entonces, lo que les decía, creo que mi micrófono está apagado. Lo que les decía era que, repasando, ¿no?, un poquito de nuestro laboratorio de equivalente arena, no olvidamos que manejamos, tenemos dos alternativas, ¿no? La ASHTO, en este caso la T17679 y la ASTM D241974. Entonces, ¿cuál es el objetivo al que nos lleva este laboratorio? Y es determinar el porcentaje de materiales finos indeseables que pasan por el tamiz número 200. En sí es las arcillas, ¿no? A lo largo que ustedes han debido poder apreciar ya tal vez en la materia de materiales de construcción y demás, tenemos que tener mucho cuidado con las arcillas porque son materiales que nos pueden generar muchos problemas dependiendo a la finalidad con la que estamos construyendo o diseñando nuestra obra, ¿no? Entonces, parte de este laboratorio nos permite determinar este porcentaje. Ahora, ¿cuál es el equipo que se utiliza? Puede ser una probeta hecha de acrílico o de vidrio, agua destilada, vamos a necesitar un cronómetro, una balanza con una precisión de 0.01 gramos, un horno a temperatura de 110 grados más menos 5, un pistón, que es como un fierrito que nos ayuda a empujar, eh, un embudo de plástico, el tamiz número 4, vamos a utilizar nuestras cápsulas de aluminio, también llamadas taras, ¿no? Dentro del laboratorio y todo el equipo de manipuleo que sea necesario, guantes, cucharas, eh, diferentes equipos que vayamos requiriendo, ¿no? Para el manipuleo en nuestro laboratorio. Respecto a la preparación, recordemos que la preparación de nuestra muestra inicia con la preparación de una solución para, específicamente para nuestro suelito. Ya. Y lo que tenemos que hacer nosotros es llenar en nuestra probeta con esta solución a una altura de 4 a 5 pulgadas. Y esto nosotros lo trabajamos en duplicado. Tenemos dos probetas, entonces las llenamos ambas con esa altura de 4 a 5 pulgadas. Posteriormente lo que hacemos es vaciar nuestra muestra con la ayuda del embudo, ¿no? Por medio del embudo nosotros vaciamos la muestra a la probeta. Después de ello, vamos a cronometrar y dejar reposar 10 minutitos esta combinación de solución con muestra. Vamos a tapar la probeta, ya pasados los 10 minutos, tapamos la probeta y lo agitamos con movimientos constantes durante 30 segundos de ida y vuelta, ¿no? Después vamos a introducir nuestro irrigador y girar la probeta para que las partículas finas queden en suspensión. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Y después de ello, lo que vamos a hacer es retirar lentamente el irrigador hasta que alcance. Vamos retirando con movimientos envolventes el irrigador hasta que alcance la altura de 15 pulgadas. Después de ello, ya realizado esto, tanto para ambas probetas, ¿no? En forma duplicada, no se olviden, dejamos reposar durante 20 minutos y tomamos ya nuestra lectura. Volvemos a leer. Tomamos esa lectura y lo que vamos a hacer después es introducir lentamente un pistón, lentamente, casi como si el pistón estuviera introduciéndose solo por su peso propio. Entonces, una vez ya introducido el pistón y que llegue al fondo de nuestra probeta y ya haya caído por su peso también, entonces vamos a tomar de nuevo los datos de la lectura. Ya. Eso, el ensayo de equivalente arena es bastante cortito y espero que se acuerde muy bien para el día de su examen y los cálculos, que es lo más importante. Pasaremos a eso. Ya, recordamos los cálculos, ¿no? ¿Se está viendo, no? ¿Se está viendo el Excel? Sí, Auxi.
Ya. Entonces, recordemos los cálculos, que en nuestros cálculos de equivalente arena, como hemos trabajado en duplicado, o sea, con dos probetas al mismo tiempo, vamos a tener dos pares de datos, ¿no? Uno que es la lectura en suspensión y otra la lectura del sedimento. Eso para nuestras dos probetas. En nuestro laboratorio, si se recuerdan, para nuestra lectura de suspensión nos daba 11.3 y para nuestra lectura de sedimento 2.1. Lo único que se hacía en este laboratorio era promediar nuestros equivalentes arena. Ahora, pero ¿cómo hallábamos nuestros equivalentes arena? Entonces, a partir de nuestras lecturas de suspensión y sedimento, nosotros calculábamos el equivalente arena por medio de esta fórmula. ¿Qué es el porcentaje de equivalente arena? La lectura de nuestro sedimento entre la lectura de suspensión por 100. Entonces, en este caso, lo que hacíamos era poner lectura del sedimento 2.1 entre 11.3 y lo multiplicábamos por 100. Eso nos daba 18.58 para nuestra primera probeta. Lo mismo hacíamos con la segunda probeta, la lectura del sedimento de 2.2 entre 11, que era la lectura en suspensión, por 100, y nos salió un valor de 20. Entonces, ya nosotros para tener el dato de nuestro equivalente arena, lo que hacíamos era promediar. Promediamos estos dos valores, 18.58 y 20, y teníamos el resultado de 19.29. Entonces, el objetivo, como se acuerdan, era saber, ¿no ve? Cuánto pasaba por el tamiz número 200, que para nosotros era considerado como finos indeseables. Entonces, para saber eso, recordamos que para calcular nosotros nuestro porcentaje de finos, lo único que hacemos es la diferencia de 100 menos el equivalente arena, que sería el valor que hemos promediado entre nuestras dos probetas. Entonces, 100 menos 19.29 nos daba 80.71. Y bueno, esos eran los cálculos, no era bastante sencillo de equivalente arena. No sé si alguien tiene una duda de este laboratorio o no sé, cualquier consulta. Mm, Chicos, ¿están ahí? Sí, sí. Por mi parte no tengo consultas. Ya. Entonces, no sé qué quieren repasar. Si quieren, repasamos lo que hemos hecho ayer en SPT o qué dudas tienen para su examen final. Sí, yo tengo una consulta para Sí, dime. este respecto al porcentaje de pinos. ¿Cuál es el porcentaje aceptable que se puede tener para que el suelo sea aceptado, digamos, para que no sea rechazado? En ese caso, bueno, la respuesta variaría, ¿no? En función a cuál es la necesidad o el requerimiento de tu suelo, porque no podríamos, digamos, enmarcar y decir, no, un 30% de finos es rechazado, deberíamos tener 15% nada más, porque tenemos diferentes tipos de obras que podemos construir, ¿no? Entonces, diferentes requerimientos dentro de las mismas, de lo que es, por ejemplo, las carreteras, si se han podido dar cuenta, no es como una receta de cocina, ¿no? Que empleamos las mismas cantidades para todas. Se emplea en función a los requerimientos, al lugar, a la temperatura, al clima, a la topografía, todos esos aspectos. Y en función a eso también se pide una especificación, ¿no? La empresa o bueno, quien saca la convocatoria para que nosotros construyamos en ese lugar,
la obra, sea cual sea la obra, nos piden una especificación. Entonces, bajo esos requerimientos, nosotros tenemos que cumplir cuánto de arena, cuánto de arena, cuánto de grava, cuánto es la tolerancia en cuestión a finos. Entonces, en ese caso, en función a eso tenemos que apelarnos. Este ensayo nos ayuda a ver más bien cuánto porcentaje de finos y quizás si estás haciendo una carretera y tu requerimiento es que no puedes sobrepasar el por ciento en finos. En este caso que tendríamos este laboratorio nos está dando, ¿cuánto nos da? 80%, entonces tenemos un suelo que contiene bastante fino y quizás no va a ser útil para la finalidad que estamos teniendo o que nos están exigiendo. Entonces, en función a eso es. Más que todo el objetivo de este laboratorio es para que ustedes puedan determinar el porcentaje de los finos. ¿Está claro? Sí, Auxi, gracias. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Ya, ¿quieren repasar el laboratorio de CPT? Procedimientos, Auxi. De SPT. Sí, en ese caso, Auxi. Ya. A ver, denme un minutito.
Ya. Les voy a compartir un documento ahora para mostrarles un poco el procedimiento. Van a disculpar, mi compu está un poco lenta, creo que está sufriendo. No sé si escuchan ese sonido que está haciendo. Así que ahí está. Bueno, como han debido apreciar, ¿no? Este laboratorio usualmente es uno de los más usados, la verdad, en el medio. Se requiere mucho, mucho este laboratorio. Quizás podría decirles que es uno de los más importantes en la materia, porque usualmente el ensayo de CPT es el que más se pide en todo lo que es cuestiones de fundaciones, cuando vamos a construir una de nuestras obras, ya sean edificios, presas y demás, más que todo igual en edificios, sí o sí necesitamos saber nuestra capacidad portante de suelo. Entonces, este ensayo del SPT es el que más se pide. Y como han debido poder apreciar el día que han ido al laboratorio, lo que se hace es armar, ¿no? Hacer un armado con un conjunto, como una polea. En este caso, en el laboratorio tenemos como un trípode, ¿no? Alrededor que se pone. Y esto ya también varía porque hay lugares en los que no se cuenta, por ejemplo, con un armado muy, no se podría decir, más exquisito, más tecnológico y demás, porque nosotros podemos emplear para que sea más preciso un motor. Ay, creo que tenía un video al respecto de eso con un motor, se los voy a buscar. Se emplea ya con un motor las poleas, entonces esto va a ir bajando nuestras cucharas. Como pueden ver, acá hay un martinete, una cabeza de golpeo para el golpeo y que no dañe también el equipo, y nuestra barra de perforación. Son como unos tubos y esos tubos nos van a extraer también nuestra muestrita. Y en función al ensayo o a cómo se requiera, vamos a, vamos a requerir, ¿no? de lo que va a variar, que son nuestras cucharitas. Puede ser de punta o puede ser nuestra cuchara ya diferente, ¿no? Em, ¿Qué más les puedo decir? El trípode, bueno, en sí es más que todo el conjunto el que se arma el trípode. Utilizamos tubos de muestreo, ya en lo que difiere es en la punta, ¿no? Cuando vamos a poner punta o después de eso vamos a emplear, aquí por ejemplo han puesto cable de Enequén, no siempre se hace eso, a veces se puede hacer con cadenas. Les decía que también se puede emplear motores, porque este ensayo parte, ¿no? De que un operador vaya jalando y que deje caer con el peso y se genere esa perforación. Sin embargo, como ustedes saben, puede existir un error, ¿no? A medida que el operador vaya jalando y vaya realizando ese esfuerzo, puede ir, digamos, variando su fuerza, ¿no? Y cansándose también más, entonces el tiempo y demás eh, ya no va a ser igual. Entonces, por eso también se ha llegado a emplear lo que es ya mecanizado, ¿no? Con ayuda de un motor y demás, entonces para una mejor precisión. Después, el procedimiento es bastante sencillo. Yo pienso que está más dedicado el procedimiento a cómo se tiene que armar correctamente todo el equipo, que sería el trípode nuestros tubos de perforación, con nuestras cucharas y demás. Entonces, una vez que esté bien armado y bien montado en nuestro lugar de muestreo, entonces ya viene lo que también es importante, que sería primero los golpes, ¿no? Aquí como siguiente paso es dar un golpe para estabilizar nuestro equipo, y luego vamos a marcar tramos de 15 centímetros. Hay variaciones también en esta cuestión.
Entonces vamos marcando 15 centímetros porque a esa medida igual vamos a ir contando nuestros golpes a esos niveles. Marcamos 15 centímetros, ya se levanta la masa y se suelta desde una altura de aproximadamente 76 centímetros. Entonces vamos registrando el número de golpes que sea necesario, ¿no? En este sentido se va a ir golpeando el número necesario hasta que nuestra punta o nuestra cuchara ha logrado penetrar hasta nuestra marca de 15 centímetros. Después de ello, lo que hacemos es retiramos el equipo de la calicata, puede ser de la calicata o del suelo, ¿no? En el que estamos muestrando y vamos a tomamos una muestra del suelo entre 5 a 6 kilogramos. ¿Esto para qué? Recuerden que en SPT hacemos no solamente nos importa cuánto ha golpeado, ¿no ve? Necesitamos la clasificación del suelo, así que con esa muestra vamos a hacer granulometría, vamos a hacer contenido de humedad, límites, entonces para eso nosotros nos llevamos nuestra muestra y justamente es lo que les decía en el paso número 6. Ya teniendo nuestra muestra, hacemos granulometría por tamizado y límites de Atterberg y ya con eso logramos clasificar nuestro suelo con el ensayo con el método de Suggs. Después ya sabemos que con el número de golpes que hemos obtenido, ya podemos graficar o podemos emplear nuestros ábacos y en función a eso determinar nuestra tensión admisible del suelo y utilizamos un factor de seguridad, ¿no? Como siempre y como ayer les había mencionado en la clase de ayer. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Porque este procedimiento lo han visto, de hecho. Entonces, creo que la tiene más clara en el hecho de ver esta situación. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Ya, a ver, yo les voy a hacer una pregunta. Debería, en este ensayo, ya que tomamos una muestra de suelo de alrededor a 5 o 6 kilogramos, ¿es necesario que hagamos un ensayo de hidrometría? Chicos. Ya puede ser, va por ahí. Sí, no es necesario que hagamos hidrometría, no tanto por el hecho de que no cuantifiquemos limos o arcillas, sino porque si ustedes ven en la clasificación de SUCS, vamos a ir vamos a utilizar los datos que más empleamos, son los de índice de plasticidad, que nos ayuda a que el plasto necesitamos, y nuestra granulometría que nos pide, tamiz 200, tamiz número 4, y más que todo en eso se va enfocando y va por ese lado, digamos, en lo que es la clasificación de SUCSAS. Así que no hacemos un análisis de hidrometría, aparte que requiere un costo extra. No sería tan abocado, digamos, a este tipo de ensayo que es el de SPT, porque nuestra finalidad en SPT no es tener la granulometría completa de nuestro suelo, sino es saber la capacidad portante de nuestro suelo.
Entonces, ahora repasemos, ¿no? Cálculos, vistazo rápido. ¿Está bien? Repasamos, ¿no? Chicos. Chicos, ¿me escuchan? Chao, sí. Ya, entonces repasemos, ¿no? Lo que es SPT, aunque el día de ayer ya lo hemos visto. Vamos a hacer un repaso rápido. Ya. Recordamos, ¿no? Que para el ensayo de de SPT hemos tomado una muestra de suelo también para realizar la granulometría. Rápidamente, vamos a hacer esto. Para nuestra granulometría, lo primero que hacemos es determinar contenido de humedad. Determinamos contenido de humedad con ayuda de nuestras muestras de suelo húmedo más cápsula, suelo seco más cápsula, determinando tanto lo que es peso del agua como peso del suelo seco. No olvidamos que contenido de humedad es peso del agua entre peso del suelo seco por 100. En este caso nos daba 0,2. Después de ello, lo que hacíamos era necesitar el peso seco total de la muestra. Y eso partía de qué? Del peso total de nuestra muestra húmeda, que en este caso era 10.916 gramos, y el peso retenido del tamiz. El peso retenido del tamiz número 10 se reflejaba a partir de todo lo que se había retenido en los tamices hasta hasta el número 10. Entonces hacemos la sumatoria, 6.205.10, y eso lo reflejábamos ahí. Determinábamos lo que era el peso que pasaba por el tamiz número 10 húmedo, que eso recordamos que era el peso total de la muestra menos el peso retenido en el tamiz 10. Después de ello determinábamos peso del agua con ayuda de ya nuestro contenido de humedad que habíamos determinado. Y con ello podíamos determinar el peso del tamiz número 10 seco. ¿Qué era el peso del tamiz número 10 seco? El peso del tamiz número 10 húmedo menos el peso del agua. Determinábamos eso y ya con ello podíamos determinar el peso de nuestra muestra total seca, que era nada más que la suma de nuestro peso retenido en el tamiz 10 más el peso seco del tamiz número 10. Si se pueden dar cuenta, el peso total de la muestra húmeda respecto al peso total de la muestra seca varía, ¿no? Esto es por la cuestión de los pesos de agua. Después de ello ya pasábamos a hacer la granulometría de nuestro agregado grueso. Siempre nos dan nuestros pesos retenidos. Las aberturas y los tamices los conocemos, eso por convención, digamos, dependiendo de los tamices que se están empleando. Y después de ello lo que hacemos es determinar los porcentajes parciales retenidos. Entonces, determinamos los porcentajes parciales retenidos bajo qué fórmula o bajo qué premisa. Entonces, peso retenido entre el peso total de nuestra muestra seca por 100. Por 100. Entonces, ya determinado esto para cada tamiz, recuerdan que acumulamos, vamos acumulando 0, 238, 238 más 297, y así sucesivamente ya vamos a tener nuestro porcentaje retenido acumulado. Después de ello, para tener nuestro porcentaje que pasa,
Lo que hacemos es nada más que la diferencia de 100 menos el porcentaje retenido. Listo. Entonces, para el primero, como no hemos retenido nada, va a ser 100. Para el segundo, 100 menos 238, 97,62. Y así sucesivamente hasta obtener todos nuestros porcentajes que pasan del agregado grueso. Después de ello, para el agregado fino, no olvidamos, y esto importante, es que siempre vamos a tener una masa de 100 gramos. Ese es como un dato conocido. Y como tenemos el contenido de humedad, podemos hallar el peso de nuestra muestra seca. Entonces, con ayuda de nuestro contenido de humedad y con nuestro valor de 100 gramitos, determinamos el peso de nuestra muestra seca. Ya, después de ello, lo mismo, ¿no? Para el agregado fino, nos dan nuestros pesos retenidos. Tenemos las aberturas y los tamices y lo que hacemos es calcular nuestro porcentaje retenido parcial. Entonces vamos con la misma metodología que en el agregado grueso, dividimos, ¿no? Relacionamos peso retenido entre el peso de nuestra muestra y lo multiplicamos por 100. Para este caso, por ejemplo, 15,2 entre nuestro peso de la muestra seca, que es 99,88%, nos daba 15,14. Y así sucesivamente para nuestros demás tamices, hasta llegar al tamiz 200. Entonces, para el acumulado, ustedes ya saben, vamos sumando a medida que se va acumulando: 0, 15, 14, 15, 14 más 10, 28, 25, 42, y así sucesivamente. Después de ello, calculamos el acumulado que pasa, y el acumulado que pasa era la diferencia de 100 menos el porcentaje retenido. Entonces, 100 menos 0, en este caso 100. Y vamos procediendo de la misma manera. 100 menos 15,14, 84,86, y así sucesivamente para nuestros siguientes tamices. Lo que hacemos es que después de ello tenemos que relacionar este acumulado que pasa con nuestra agregado grueso, porque en sí este ensayo de agregado fino que hacemos es solo con una muestra de suelo de 100 gramos. Entonces, para tener nuestra curva completa y correcta, relacionamos con nuestro tamiz número 10, nuestro porcentaje acumulado que pasa por nuestro tamiz número 10 que ha pasado. Entonces es 43,13. Lo multiplicamos y lo dividimos entre 100. Así vamos determinando para todos los tamices. Entonces ya con eso tendríamos nuestro agregado y determinamos nuestra... Sí, en su fórmula sería PI, el porcentaje de PI, en la tercera que está ahí. Sí, sería esta. O sea, empleamos esta fórmula para esta columna. Aquí sería... así para no confundirnos la nomenclatura. ¿Se entiende? ¿Alguna duda al respecto? Sí, está bien. Ya, entonces, como ya tenemos nuestra granulometría en sí, nuestros porcentajes por cada tamiz, determinamos la granulometría, nuestra composición porcentual de gravas, arenas y finos. Gravas, recordamos que es todo lo que se retiene del tamiz número 4 en adelante, ¿no ven? Entonces, lo que hemos retenido ha sido 47,87. Después tenemos ya el dato de finos, que es todo lo que ha pasado del tamiz 200, 23,80, lo que pasa. Lo que se retiene para gravas, lo que pasa para finos. Y para las arenas, lo que hacemos es 100 menos el valor de las gravas menos el valor de los finos. 28,34, para hacer una corroboración de que todo esté correcto. Estamos sumando correctamente, restando correctamente, entonces es 100. La granulometría la podemos graficar y ya una vez realizado la granulometría, lo que hacemos es
realizar límites de Atterberg. Ya. Respecto a los límites de Atterberg, determinamos tanto el límite líquido como el límite plástico. Entonces, límite líquido va a ser, tomamos, en este caso, vamos a tomar 3 muestras o 3, vamos a hacer en 3 réplicas. La primera nos va a dar 38 golpes, nos ha dado, la segunda 19, la tercera 9. Entonces, vamos a relacionar lo que es número de golpes con porcentaje de humedad. Así que para eso tenemos los datos tanto de suelo húmedo, suelo seco más cápsula y peso de la cápsula. Entonces nosotros podemos determinar peso del agua, restando, ustedes saben, suelo húmedo más cápsula menos suelo seco más cápsula, y podemos determinar suelo seco. Suelo seco, que ya saben que va a ser suelo seco más cápsula menos el valor del peso de la cápsula. Teniendo datos de peso del agua y peso de suelo seco, relacionamos eso, lo multiplicamos por 100 y vamos a tener el contenido de humedad. Esto lo vamos a llevar a nuestra gráfica y para 25 golpes vamos a intersectar con la curva que mejor se ajuste. Entonces vamos a determinar cuánto es el porcentaje de humedad para 25 golpes y eso lo vamos a tomar como nuestro límite líquido. Para el límite plástico, similar, vamos a tener suelos húmedos más cápsula, suelo seco más cápsula y pesos de la cápsula. Vamos a determinar primero peso del agua, después vamos a determinar peso del suelo seco y con ello vamos a determinar nuestro porcentaje de humedad. Con nuestro porcentaje de humedad hacemos, en este caso para el límite plástico, hacemos el promedio de los dos valores, 17.5, 17.37, promediamos 17.4. Índice de plasticidad, ya saben, diferencia entre el límite líquido y límite plástico y vamos a tener 5.7. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es tener un resumen de todo lo que hemos determinado, que era porcentaje de gravas, porcentaje de arenas, finos, límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad. Y lo que hacemos era clasificar por el método de Zoox. ¿Dónde está mi tablita? Tan, 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 tan. Ya, y empleando lo que es nuestro esquemita de la clasificación SUX, vamos a clasificar nuestro suelo, ¿no? A partir de lo que es, hemos determinado nuestro índice de plasticidad y nuestros porcentajes. Ya. Entonces tenemos nuestra grafiquita, ¿no? De la clasificación por SUX. Y en esta nos pide más que todo determinar o conocer cuánto pasa por el tamiz número 200, posteriormente por el tamiz número 4, o si está al otro lado, cuánto pasa por el tamiz 200 y límites líquidos si están en función de estos valores, ¿no? En nuestro caso, lo que pasaba era que nos preguntaba si menos del 50% pasaba por el tamiz número 200. Entonces, en nuestro problema nos decía que 23.80 pasaba por el tamiz número 200. Entonces, seguimos en este lado, porque es menos del 50%. Y nos preguntábamos si pasaba menos del 50% por el tamiz número 4 o pasaba más del 50%.
Entonces, para ello, de nuestra granulometría, más del 50% pasaba por el tamiz número 4. Y eso era 52.13. 52.13 pasaba por el tamiz número 4, entonces nos manteníamos en esta línea, más del 50%, y nos decía que estábamos en las arenas. Entonces, para determinar qué tipo de arenas eran, estábamos dentro de lo que era arenas, pero necesitábamos saber si más del 12% pasaba el tamiz número de cientos o menos del 5, y como sabíamos era alrededor de 28%, si no me equivoco el valor. 23.30. Entonces, como era más del 12%, nos pedía determinar límite líquido y plástico. ¿Para qué? Para luego de ello determinar índice de plasticidad, y nos decía índice de plasticidad menor a 4 o mayor a 7, o en el rango entre 4 y 7. De nosotros era 5.7, entonces estaba dentro de esta clasificación y teníamos arena limosa y arcillosa. Entonces teníamos SM, SC. Volviendo a lo que eran nuestros cálculos. Bueno, ya volviendo a lo que eran nuestros cálculos, entonces ya teníamos esa clasificación y ya podíamos entrar netamente a lo que eran nuestros datos obtenidos en el ensayo de CPT. Cuando nuestro instrumento golpeaba, entonces nosotros obteníamos el número de golpes totales, que era 20 en este caso, sumando, y con ello yo me entraba a mi abaco sobre los 20 golpes e intersectaba a la curva que corresponde a la clasificación de mi suelo. Entonces yo hacía la lectura de mi tensión, que era, ¿cuánto le hemos puesto? 3.6 o 3.7, 3.7 creo que le hemos puesto ahí. 3.7. Y sobre ello, lo que yo hacía era emplear un factor de seguridad que varía entre 3 y 2. Hemos empleado el valor de 2. Y a partir de eso, yo lo que hacía era dividir la tensión que había determinado por medio de los ábacos y dividirlo entre el factor de seguridad, y con eso tenía yo la tensión admisible, que era 1.85. Eso es como un repaso muy, muy rápido del laboratorio de SPT. No es que todos se han dado cuenta. Se toma uno tal vez más tiempo en realizar la granulometría y los límites para al final determinar qué tipo de suelo es, y que eso nos permita entrar a los ábacos y determinar la capacidad portante. ¿Alguna pregunta? Ese factor de seguridad nos va a dar el INGE o podemos asumir igual 2 o 3. Probablemente les dé el ingeniero, o pueden ustedes asumir entre 2 y 3, ya saben. Entre el rango de 2 y 3. Para no complicarse, pueden asumir 2. ¿Alguna pregunta más? ¿Tiene que ser entero, Auxi? ¿El factor de seguridad? Sí, Auxi. No, porque es un factor que te dice, no te limita, no te da entre el rango de 2 y 3, pero para que te facilites el cálculo, mejor que tomes un valor en alguno de los extremos, ¿no? O bien 2 o bien 3. ¿Alguna pregunta más, chicos? Auxi, en su semestre, ¿qué más o menos ha entrado en el final? ¿El anterior semestre? Sí, o cuando usted ha dado el examen también.
Tengo entendido que el anterior semestre era equivalente a arena. Cuando yo he dado el final, creo que nos ha preguntado SPT. Así que le voy a preguntar igual porque tengo entendido que el ingeniero no les ha pasado los abacos o sí les ha pasado. Chicos. Esos abacos con gráficas, con las curvas que están, la clasificación y a partir de los golpes podemos determinar la tensión, ¿les ha pasado el ingeniero? No sabe, no responde. ¿Qué ha pasado, chicos? ¿No les ha pasado o sí? Ha pasado, ha pasado. Ah, ya. Eso llévense para su examen por si acaso. Llévense eso, sus abacos, por si es que pregunta. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más, perdón. Si tienen alguna consulta más, lo realizamos o si no, entonces ahí quedaría y más bien aprovechen y estudien si es que tienen ya otras materias o si es que solo tienen que estudiar la materia de suelos. ¿Alguna consulta más? Ya. Bueno, chicos, entonces ahí quedaría. Ya que no hay más consultas ni más que desarrollar, ahí quedaríamos. Entonces, esta ha sido la última clase que hemos tenido de auxiliatura. Mm, Bueno, agradecerles siempre por su participación, por su tiempo que se sacan para tomarse, para pasar las clases, por las veces que igual hemos tenido que recuperar y también han sacado y han dispuesto de su tiempo. Y espero que les vaya muy bien en su examen final y que logren todos aprobar la materia y que todos puedan estar al siguiente semestre en la materia de suelos 2. Cualquier consulta, voy a estar atenta. Y es todo, ¿no? Felicidades a todos en esta semana que creo que ha sido la más complicada y ya está terminando el semestre, ¿no? Y culminando. Espero que les haya ido muy bien en sus otras materias. Un saludo, ¿no? Y que tengan una buena tarde, un resto de jornada buena. Gracias, Auxi, para usted también. Hasta luego. Hasta luego. Auxi, ¿Sí? para el informe, ¿hay que hacer los cálculos de granulometría y métodos de Atelvero o directamente nos podemos hacer imprimir los datos que nos ha mandado y ahí lo podemos hacer y lo tenemos que hacer a mano todo, Auxi? Como solo van a ser objetivo, cálculos y conclusiones, entonces yo preferiría que me lo hagan todo lo que hemos desarrollado de granulometría, eh, límites y demás, pero como ya han hecho el laboratorio de granulometría, de límites y demás, no es necesario que hagan, digamos, para calcular el tamiz retenido, la fórmula, reemplazar del tamiz número 10, del 8, del 4, de cada tamiz, desarrollar eso, no es necesario. Directamente en la tabla ya pueden poner los valores que salen de porcentajes. A ver, mejor les muestro para que no haya dudas. Como hemos determinado aquí, ya se pueden hacer ustedes una tablita, como mejor vean que que sea más entendible. Entonces se pueden hacer ya con estos valores y ya calculados, porque esto no es lo primordial, ¿no ve? Porque ya hemos visto este ensayo. Y luego se hacen una tablita también para agregado grueso y todos los valorcitos que les sale. Y ya para lo que es análisis fino, igual de todos los valorcitos que les salen. Lo propio para límites de Atterberg, hacen una tablita, todos los valores que les salen, se hacen su
curvita, ya que no todos emplean la misma curva, ¿no ve? Algunas personas lo hacen de manera más gráfica, otros correlacionan en Excel, eso ya depende de ustedes. Entonces, se hacen su grafiquito y cuánto les sale su límite. Límite líquido, lo mismo para el límite plástico, pueden hacerse una tabla y cuánto les determina su límite plástico. Una tablita resumen si gustan para sus valores y que tengan claro, ¿no? Para entrar a la clasificación. Anotan qué clasificación es. Después para los datos ya de SPT, los golpes, lo ponen en el ábaco y dónde han intersectado, porque no todos tenemos la misma precisión. Entonces, hemos dicho 3.7, en lo posible 3.7, no creo que les varíe más. Y el factor de seguridad sí o sí 2. Y ya, con eso ya determina. Así para que sea más corto. No es necesario que hagan estas fórmulas reemplazadas, ¿no? Para cada tamiz. No es necesario. ¿Se entiende? Sí o sí. Ya, perfecto. Bien, chicos, entonces, hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, sí. Hasta luego.